charla. En segundo lugar, deseo darle las gracias a cada uno de ustedes por permitirme disfrutar esto que yo llamo el error tipo 2. Es el error tipo 2 más grande. Propósito compartido. Digamos, y la charla de hoy básicamente lo que tiene que ver es con analizar la coyuntura presente, pero desde mi punto de vista, para comprender lo que es la coyuntura presente y lo que deviene hacia el futuro, hay que comprender cómo el gobierno diagnosticó mal, tomó malas medidas y cómo, si sigue repitiendo ese proceso decisorio, termina en una piña. En ese sentido, la presentación tiene dos partes. Hay una que tiene que ver desde el momento que asume el presente gobierno, ¿sí? Y cómo, digamos, al diagnosticar mal, comete un montón de errores, con el agravante de que después viene el 28D. El 28D es una página aparte que desata toda la tremenda situación que nos encontramos actualmente. Una vez que entendemos eso, vamos a entender cómo está caminando la macro hoy, y a partir de ahí vamos a ver qué nos depara el futuro, si el gobierno sigue sosteniendo este proceso decisorio o si lo cambia para peor todavía, porque existe esa posibilidad también. Entonces, lo primero que hay que entender es el problema del diagnóstico inicial. El diagnóstico inicial tenía dos patas, por decirlo de alguna manera. Hay una que tenía que ver más con cuestiones estructurales y que son las verdaderas cosas que importan para el crecimiento económico, y la realidad es que eso el gobierno ni siquiera lo mencionó. Y está claro por qué no lo podía mencionar. Porque Marcos Peña, cuando tuvo que elegir un ministro, entre elegir a Melconian, que le proponía hacer un ajuste porque le decía que esto no podía ir más, frente a la propuesta del vendehumo mentiroso de Brad Guy, que le dijo, no, esto se arregla gastando más, no ajustando. Era, digamos, música para sus oídos. O sea, le dijo que iba a gastar más, con eso iba a aumentar el producto, iba a aumentar el empleo, y con eso iba a generar más inversión, y que esto iba a generar un proceso virtuoso de crecimiento. Terminamos en el fondo. ¿Sí? Y después tiene que ver la otra cuestión de los desequilibrios macro. Eso sí, digamos, se analizó, también se hizo mal, con muchos errores, pero digamos, eso es como que era más convencional el problema de la macro. Pero acá lo que importa es crecer, y para poder crecer hay que entender justamente la cuestión del capital. Argentina, al momento de la llegada de Macri al gobierno, tenía problemas en que yo considero las 4 definiciones de capital. Por ende, estaba imposibilitado a crecer si no hacía algo serio. La primera cuestión era la del capital físico, es decir, los fierros. Es decir, por ejemplo, ¿por qué China crece a tasas chinas? ¿Por qué invierte 40 puntos de PBI? Entonces, básicamente, si uno quiere crecer, para crecer tiene que invertir. El kirchnerismo se fue con una inversión en términos del PBI de en torno al 11% del PBI. Lo mejor que logró este gobierno fue llevarla al 15%. Es decir, nada, algo miserable si uno considera que en la región, que no es ninguna maravilla, se invierte en 23 puntos del PBI. Y uno de los problemas por los cuales acá no se invierte, uno tiene que ver con que yo no conozco a nadie, empresario o empresario que no se llama empresario, puede ser cualquiera de nosotros. Nadie trata de comprar caro para vender barato. Es decir, todo el mundo va a tratar de comprar barato para vender caro. Si todas las crisis en Argentina tienen origen fiscal,
nadie va a invertir un mango hasta que estalle la crisis. ¿Para qué? Para poder comprar barato y vender caro. Ahora supongamos que podemos dejar ese tema de lado. Tenemos el problema de la falta de ahorro. Entonces uno diría, bueno, Argentina invierte, digamos, 15 puntos del PBI porque ahorra 15 puntos del PBI más o menos. Entonces el problema es que los argentinos no ahorramos. Les voy a contar algo, eso es falso. En realidad, el sector privado es el que produce, el que sirve, es el que más ahorra en el mundo. Porque el ahorro se compone de lo que es el ahorro, por ejemplo, del sector privado, que son 25 puntos del PBI, y del desahorro del sector público, que son 10. Es decir, que si en el medio no estuvieran los parásitos de los políticos, tendríamos ahorro por 25 puntos del PBI. Con lo cual tampoco haría falta ir a buscar tanta guita afuera. Entonces, y si ustedes se fijan que los políticos se llevan la mitad del PBI, quiere decir que de cada 2 pesos que se generan en Argentina en el sector privado, uno se ahorra. Es decir, ahorramos más que los chinos. Si uno aún así lograra superar esta situación de la falta de ahorro, nos encontraríamos que aquel que decida invertir en Argentina tiene que enfrentar 101 impuestos y 69.000 regulaciones. Es decir, es prácticamente imposible. Yo siempre cuento la situación de mi amigo Gustavo Lázari y, por ejemplo, pasar una bondiola de la Alemania capitalista a la comunista requería básicamente 4 permisos. Piensen que estaban pasando un país comunista. Había un muro, 4 permisos. Él para pasar la General Paz necesita 22. El otro día uno de los señores que maneja uno de los camiones lo robaron. Lo primero que hizo el chofer fue abrazarse a la cartera. Claro, porque eso permitía que al otro día siguiera laburando. Después ve cómo se va el camión. Claro, esto parece un chiste, pero lo peor de todo es que es verdad. Y después, si aún a pesar de todo eso, porque esos son todos kiosquitos, ustedes logran ganar plata, va a venir un político hijo de recontra-remil puta, con el verso de la justicia social, la redistribución del ingreso y toda esa mierda, y le va a robar su dinero para repartirlo como a él se le cante el traste, que siempre es dársela a él, a su familia, a los amigos, a sus amantes y demás. Con lo cual no iba a haber inversiones, porque esto era una máquina de destruir valor. ¿Pero en qué confió este gobierno? Bien keynesiano, los animal spirits de Keynes. Acá los animal spirits tenían la forma de, bueno, nosotros respecto a los negros, grasa de los kirchneristas, somos más lindos, somos rubios, de ojos celestes, hablamos mejor en inglés, nos vestimos mejor, entonces va a haber inversiones. Es el mismo concepto de Keynes de Animal Spirit, que dice que, para ponerlo en blanco y negro, que los empresarios invierten por una cuestión lírico-testicular. Es decir, no es si van a ganar o no plata, es si se les canta la bola. Digamos, pese al resentimiento que tenía Keynes con los empresarios y demás, porque cuando timbió la bolsa quebró y solamente se recuperó cuando terminó con Inside Information durante la Gran Depresión. O sea, a ese que tanto idolatra los políticos, además era un chorro. Por eso se cambió la ley en Estados Unidos sobre el inside trading. O sea que si eso dice ahora va preso Keynes. Después está otra cosa que es muy importante, que es el capital humano. El capital humano para el crecimiento es muy importante porque explica el 75% del crecimiento. Y hay 2 definiciones de capital humano. Una tiene que ver con el capital humano de primera generación, que es puesto en blanco y negro, que la gente morfe. Digo, la gente necesita comer. Estos conspiradores quieren comer, sí, quieren comer, necesitan comer. De hecho, eso es muy importante, por ejemplo, lo que fue
el crecimiento es el despegue de la humanidad en el siglo XIX. Y ahí lo que ustedes tienen es que el 50% de los chicos argentinos entre 6 y 14 años están debajo de la línea de la pobreza. Es decir, tenemos el futuro hipotecado. Y como no, si eso no fuera poco, solamente la mitad de los chicos terminan el secundario. Y de esa mitad, solo el 50% puede comprender un texto básico y un 70% no puede resolver una operación aritmética básica. Con lo cual el capital humano de segunda generación lo estamos haciendo pelota. Digo, toda esta discusión que debería ser la discusión original que debería dar el gobierno, y la mencionó. Este gobierno está incapacitado de generar crecimiento porque estas cosas no las ve, no las vio en ese momento, no las ve ahora, no sabe de qué se trata. ¿Qué quieren? Son keynesianos, no pueden pedir más. Digamos, si supieran de economía no serían ni keynesianos ni socialistas, serían liberales como yo, o digamos, o como de Alessandro, que ahora se convirtió, habla, parece Hayek. Hayek tiene una frase que dice, si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Es lo que te pasó a vos. El tercer concepto es el de capital institucional, es decir, las instituciones son muy importantes para el crecimiento. Es cierto que ahí algo vio el gobierno. A ver, había un problema con el INDEC, eso era claro. Ese al kirchnerismo le molestaba la fiebre y como consecuencia que hizo, en lugar de corregir el problema que genera la fiebre, rompió el termómetro. Digo, es gracioso cuando Kicillof habla de los pobres y él dijo, medir la pobreza y se estigmatizó, te lo metió bajo la alfombra, un hijo de puta. Perdónenme que esté tan suave en los calificativos, pero no tengo mucha garganta. Ahora, entonces, ¿cuál es el tema? Sí, es cierto, el gobierno avanzó con el INDEC, hasta tener un INDEC creíble, y eso está muy bien, el trabajo de Todesca es muy bueno. Pero ¿saben cuál es el problema? El trabajo de Todesca es muy bueno, porque hay algunas dependencias del gobierno que le quieren robar la elaboración de los índices que los miden a ellos. Es decir, 2 gotitas de agua con Moreno. Por lo menos Moreno iba de frente, digamos, bajo las formas de las mismas atrocidades. Y otra institución que a mí me parece relevante es el Banco Central Independiente. Una institución, digamos, vapuleada por el kirchnerismo. Y además, o sea, cada vez que cambió el presidente del Banco Central puso uno peor, igual que este gobierno. Entonces lo tenía Brad Guy, como quería seguir metiendo la inflación, con la inflación en raya, lo echó. Entonces lo puso al chanta de Redrado. Cuando Cristina se quiso llevar las reservas, porque se le cantó que se las quería llevar porque creía que eran de ellas, y el otro le dijo, che, mirá, necesito una ley, necesito algo para sacar la plata de acá. ¿Qué hizo? Le pegó una patada en el culo. Y el otro queda como el paladín de la defensa de la reserva. Mentira, lo único que estaba haciendo era cuidarse el culo para no ir preso. Cosa que, digamos, hoy anda lidiando la señora María Mercedes Marcó del Pont, que lo primero que hizo fue, puso la guita. Sin decreto, sin nada. Pero bueno, esas cosas, acá parece que todo queda en el limbo. Claro, imagínense que un presidente del Banco Central llegue a caer en cana por esto. Digamos, los políticos no van a poder hacer, porque no van a poder conseguir otro que haga eso. Con lo cual, o sea, obvio que no la van a meter presa, no porque no deba ir presa, sino porque si no los políticos se quedan con la herramienta de afanarse las reservas. Entonces, la ignorante de Mercedes Marcó del Pont, por ejemplo, nosotros en economía tenemos un principio llamado principio de Tinbergen, que usted necesita para cumplir con un objetivo un instrumento. O sea, hay una relación 1 a 1. La señora Marcó del Pont al Banco Central le puso 5 objetivos. O sea, a un instrumento, a la política monetaria le puso 5 instrumentos. Puede terminar para el culo. Y la echaron por ineficiente, por hacer mal su trabajo. Aún bajo los cánones kirchneristas.
Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron a uno peor. O sea, pusieron a uno que ni siquiera tenía título de economista. Y esta es la gran sorpresa que se lleva el kirchnerismo. Puso a uno, digamos, creyendo que como no sabía de economía, o no tenía credencial de economía, iba a ser un títere. Sucede que Fábrega, admitiendo sus limitaciones en la formación que hizo, reflotó toda a la parte técnica del Banco Central, tipos que estaban olvidados. Claro, entonces empezó a hacer bien su trabajo. ¿Qué hizo entonces Kichilov? Lo echó y lo puso a la bestia Evanoli, que dejó la bomba del mercado del futuro. Lo bueno es que como ahora está Sturzenegger empezó a hablar, viste, por ejemplo, cuando yo dije que el 7 lo apretaron, todos miraban diciendo mirá, viene a contar conspiraciones, y lo contó el otro día en Harvard. Así que quizás en algún momento cuente, por ejemplo, cosas como estas. Uno de los pocos funcionarios que recibió al funcionario entrante fue Vanoli. Entonces se sentó Sturzenegger con él y entonces Sturzenegger le dijo si le podía contar cómo estaba el banco. La reunión creo que duró 2 minutos, no más. Le dijo, mira, en cash tenés 1.500 millones de dólares. ¿Escucharon? 1.500 millones de dólares. Y de acá a 15 días, cuando vos estés en el puesto, te vencen 23.000 millones de dólares en dólar futuro. Bienvenido a la hiperinflación. Y el hijo de puta se levantó y se fue. Ese caradura, vos lo criticas, Sturzenegger. Habla de las levadas. Caradura. Pero, ok, entonces este gobierno vino, digamos, con la promesa de tener un banco central independiente. Es interesante porque cuando fueron a firmar el acuerdo Duhovne con Sturzenegger, había toda una serie de cuestiones vinculadas a la independencia del Banco Central. A la semana le pegaron una pata en el culo. Algo no trivial. Cada vez que tienen un funcionario que trabaja bien, lo echan. Y el cuarto punto de definición de capital es el capital social, eso que tan brillantemente Glanata definió como la grieta. Este gobierno lo único que hace todo el tiempo es alimentar la grieta. Y eso lo vamos a ver sobre el final de la presentación. Es decir, la incompetencia, la inutilidad necesita estar todo el tiempo reviviendo a Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual, en lugar de cerrar la grieta, necesita tenerla todo el tiempo abierta para decir, bueno, ellos son malos, pero los otros son peores. Entonces, fíjense que si eso es lo que va a determinar la acumulación de capital, eso es lo que va a determinar el crecimiento, no vamos a crecer nada. No hay crecimiento. Eso es lo que tiene que ver, para que vean, ¿cuál es la perspectiva? Una mierda. ¿Cuál de las cosas que hacen al crecimiento, digamos, como dinámica de largo plazo, que favorecen a esta variable? Ninguna. ¿Cómo cree que va a terminar? Mal. Después está el problema del desequilibrio macro. Ahí había cuatro problemas groseros. Uno era el déficit fiscal, que dejó la bestia de Kichilov. Kichilov agarró y ¿qué es lo que hace un economista razonable? Toma la realidad y hace un modelo para que describa la realidad. Entonces después se fija a ver qué carajo pasa si uno anda jodiendo con el modelito y más o menos sabe para dónde va. No, esa visión epistemológica de Kichilov, no. En Kichilov no, es al revés. Él cagó a trompadas a la realidad para que se parezca a la mierda que él tiene adentro de la cabeza. En esa mierda que él construye en su cabeza, por ejemplo, lo lleva a decir, el mundo se nos vino encima. O sea que durante su gestión no se crecía porque el mundo jugaba en contra.
Yo les voy a dar dos opciones, quiero que interactúen. Opción A, es un hijo de recontra remil puta cínico y la concha de su puta madre. Ahora voy de minita, hay otra opción. Y la otra opción es tan keynesiano pelotudo que vive de espalda a los datos. ¿A o B? Veo que lo sobrevaloran intelectualmente. Entonces yo no creo que sea mala persona, creo que es un pelotudo. Pero bueno, ese es otro problema. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Por ejemplo, dice, se nos cayó el mundo encima. Argentina tuvo términos de intercambio 30% arriba de lo que tuvo durante la salida de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya esos eran disparatados. Eso dio lugar al primer ejercicio de populismo salvaje de la mano de, bueno, es poco feliz hablar de las manos de Perón. No fue mi intención. Bueno, ese gobierno tuvo 30% arriba de los términos de intercambio y además tuvo la tasa de interés en cero en un mercado financiero internacional integrado. O sea, Argentina debería haber crecido al 9% per cápita durante el segundo gobierno kirchnerismo. Caía al 1,5%. O sea, un milagro de mal. Solo un keynesiano pelotudo puede hacer eso. ¿Y qué hacía para tratar de salir de esto? Estimulaba fiscalmente la economía. Le daba rosca al gasto público. Y como no querían que se les mueva el dólar, entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes tienen un tipo de cambio fijo o controlado o administrado, pónganle el nombre que quieran, si ustedes emiten, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esa suba del crédito interno implica una caída en las reservas porque la demanda de dinero sigue siendo la misma. Entonces, obviamente, Marcó del Ponte agarró el Banco Central con 52.000 millones de dólares y se le empezó a quemar. Cuando vinieron las elecciones y ganaron, la sintonía fina. Cuando quisieron tocar el tipo de cambio, le pegaron una patada en el orto a todos. Entonces, básicamente, lo que había acá era que se generaba déficit fiscal. La principal variable que generaba el problema era los subsidios económicos, que representaban 4,5 puntos del PBI. Y esto además se financiaba con emisión monetaria. Entonces, como se iban perdiendo reservas y no se quería tocar el tipo de cambio, se puso el cepo. El cepo fue una atrocidad porque ustedes tenían pesos en las manos, se querían escapar y no podían. Entonces se acumulaban esos pesos. Concretamente, ustedes tenían un desequilibrio en el mercado cambiario, que era todo el mundo quería comprar dólares al precio del oficial y solamente conseguían los amigos. Y la contracara era que ese exceso de demanda tenía un exceso de oferta en toda la economía. ¿Esto qué quiere decir? La tasa de interés por las nubes, suba en el nivel de precios, caída en la actividad económica, caída en el empleo. ¿Y cómo corregía esto el kirchnerismo? Metiendo empleados públicos. En el último gobierno metió 1.400.000 empleados públicos nuevos. Entonces, la pregunta frente a estas situaciones, ¿qué pasaba con todo ese déficit que se financiaba con emisión monetaria? Y quedaba dando vuelta. Y las reservas iban cayendo de a poco. Digamos, las reservas netas cuando asumió el actual gobierno eran negativas. Porque si toman la posición de los dólares del futuro eran negativas. Y eso pasó en Argentina 2 veces en la historia. Pasó en el 59 y pasó en el 75. Y en los 2 casos, cuando se abrió el cepo porque no había más dólares, la inflación pasó de 20 a 120 en el primer caso, y en el segundo caso de 30 a 180, que fue el Rodrigazo en el 75, en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que después cuando vinieron los militares saltó el 404%. Justamente el sobrante monetario que había era de esas magnitudes. Y ahí, digamos, es cuando le toca asumir a Sturzenegger, en un contexto donde la emisión venía del 47, la bomba de los futuros nos llevaba
al 85%, multipliquen por 6, da 510%. Después métanle la caída del PBI, métanle la caída de la demanda de dinero, se podría haber generado un desastre. Entonces ahí nos vemos, ya digo, ese es el contexto en el cual asumió este gobierno. Y había un pelotudo que decía, no, hay que dar más la noticia acá, hay que dar buena onda, y así van a venir los inversores. Así estamos. Esto que a ustedes les parece una joda, no es una joda. Esto mismo, el pelotudo de Durán Barba lo hizo en Ecuador. De un lado se le pusieron estos descerebrados keynesianos de un lado, Dios, con ese mundo raro, digamos, donde las restricciones de presupuesto no aplican, y del otro lado estaba Caballo y le dijo, no hagan eso, porque va a terminar mal. ¿Cómo terminó? Mal. Cuando venís y ves lo que pasó acá, pasó exactamente lo mismo. ¿Cómo iba a terminar mal? Es decir, hay gente, digamos, algunos de los videos que se viralizaron míos, parece que yo fuera donde tuviera poderes paranormales para anticipar el futuro, porque un año y medio dije todo lo que iba a pasar. Es la misma boludez que hicieron en otro lado, lo más lógico es que se pasara lo mismo, ¿no? O sea, no hay ninguna genialidad. Entonces, básicamente había tres cuestiones a lo que hacían a la estrategia de corrección de desequilibrios del gobierno. Una era la idea del gradualismo. Perdón, Javier, ¿y esto cómo va a terminar? Mal. O sea, no va a terminar bien esto. No. ¿El default? El default, si no es en el 2020, va a ser en el 2021. Pero se anticipa el final de la charla. Perdón. O sea, fue el cocinero el que mató a la señora. Se terminó la película. Bueno, hagan de cuenta que ustedes no escucharon y seguimos. Entonces, lo primero en lo cual, digamos, se apoyó el gobierno fue en algo que era el gradualismo. Tengo un colega que definió brillantemente el gradualismo como la combinación de incompetencia más falta de coraje. Por eso cada vez que me dicen, no, bueno, viene Macri y lo llama y le da el cargo a usted, entonces mi primera pregunta es, ¿si es un implante de testículos? Digamos, ¿y por qué digo? Plantearon un dilema que era falso. ¿Por qué? Porque todos los programas de shock del 52 en adelante, sacando del 59, todos fueron expansivos. Subió la actividad económica, subió el empleo, subió el salario real, bajó la inflación. Ahora, todos los programas gradualistas, todos terminaron para el culo. Eso sí, la de los políticos no se tocó nunca. Ese es el primer punto, había un falso dilema. El otro tiene que ver con la salida del cepo. El gobierno vende como que la salida del cepo fue exitosa. La salida del cepo fue un desastre. Ahí le voy a contar la anécdota segura que en algún momento, digamos. Es más, como sé que en la segunda función del consultorio va a venir Sturzenegger, la voy a contar, lo voy a señalar así y que diga que no es verdad. Así que bueno, estoy vendiendo la función del 11. El consultorio es una obra de teatro que es el consultorio del doctor Milei, del licenciado Milei, que debuta mañana. Por eso se está tratando de cuidar la voz y no insulta demasiado. También entonces, pero no creo que cuidar la voz. Entonces el punto es el siguiente. Cuando llega el momento de hablar de abrir el cepo, un periodista llamado Carlos Orbiga, que es economista, le dice a Alfonso, che, Alfonso, pero está el problema del sobrante monetario. Y Alfonso dice, nah, esa pelotudez no existe. Los boludos del fondo me lo decían cuando yo era presidente del Banco Central y no pasó nada. Entonces nada, se negó a que existía el money overhang, o sea, el sobrante monetario. Y entonces ahí Sturzenegger tenía dos alternativas. Una era ponerse a llorar, Alfonso me cagó. Bueno, eso no es lo que dijo Sturzenegger. Dijo, bueno, mira, vamos a hacer muy fácil. A nosotros nos da que hay un poco de money overhang,
pero no tanto como dicen los locos de Giacomini y Milei. Entonces, como ustedes tenían licitaciones de Levax todos los meses, disculpen, todas las semanas, que eran todos los martes, ¿qué es lo que dijo? Hagamos lo siguiente, pongamos la tasa en el nivel de arbitraje que dicen de todo loco, y si estabilizamos 2 mangos con 50, el problema nunca existió. Con lo cual, a la semana que le sigue empezamos a bajar fuertemente la tasa y no pasa nada. Piensen que nosotros, con Giacomini, que éramos los locos, nos daban que sobraban algo más de 200.000 millones de pesos, 225.000 millones, una cosa así nos daban. Y éramos los locos, número. Cuentan las malas lenguas que todo el Banco Central puso la tasa en el 38% y cuando fueron a la licitación esterilizaron 140.000. Dicen que ahí perdió los pocos pelos que le quedaba a Federico y decía: los locos tienen razón, los locos tienen razón. Y es así que terminó esterilizando 263.000 millones de pesos. Es decir, que ese número que yo le di de 510% de inflación hubiera sido todavía muchísimo más alto. Este gobierno tendría que haber paseado todos los días de su existencia de Turcenegger en andas. Lo terminó echando patadas en el culo, acusándolo de incompetente, para poner a un pelotudo que perdió 15.000 millones de dólares de reservas en 2 meses. Y ahí, entonces ahí entienden por qué aparecen las Levax. ¿Por qué es importante la Levax? Porque ya están por desaparecer. El 19 de diciembre desaparecen. Pero ahora tenemos otro monstruo que se llama LELIC. Así que eso va a servir para explicar qué son las LELIC y a dónde nos llevan las LELIC. La otra cosa que se hizo fue avanzar en la corrección tarifaria. Nunca en la historia argentina hubo un desequilibrio tarifario tan grande como el que hubo en Argentina durante el kirchnerismo, porque claro, lo pagaba el sector privado. Cuando las empresas eran públicas, si no ajustaban, iban contra su propio bolsillo. En cambio acá, como era el bolsillo de los privados, el kirchnerismo hizo un desastre, dejó un desequilibrio 15-1. ¿Esto qué quiere decir? Que había que corregir las tarifas. Además había consenso, la gente entendía que esto estaba mal. O sea, la gente entendía el problema, no es que no entendía el problema. Ahora ustedes lo podrían hacer de 2 formas: de shock y bien, y gradual y mal. ¿Cómo lo hizo Alan Guren? Gradual y mal. Igual fue el único ministro que hizo algo, aviso. Porque este es de los mejorcitos que tuvieron. ¿Qué hizo? El primer año subió las tarifas 400% y redujo 1/3 los subsidios.